Bienvenidos a Cinema Educanal. Un gusto nuevamente compartir otro episodio de este espacio dedicado al cine, en donde vamos a hablar de mucho cine paraguayo y también con gente que cultiva este arte desde diversas ópticas en diversos ámbitos. Y hoy tengo un invitado impresionante, espectacular. Sin más preámbulos, presento a Mario Ferreiro, presentador de los Oscars en Paraguay por muchísimos años, periodista, DJ, un fuera de serie realmente Mario. Así que lo presentamos acá en el episodio de Cinema Educanal. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto tenerte nuevamente. Gracias, Eduardo, gracias a todo tu equipo, gracias por la presentación, inmerecida, por cierto, pero más que nada soy un aficionado, un amante del cine, de la música, y bueno, periodista también como vos, así que colega, y con mucha alegría hablar de estos temas enriquecen el alma, así que vale la pena. Muchas gracias, Mario. Y ahí ya estoy viendo un par de formatos físicos, hay un par de placas tuyas que tienen mucha historia y siempre estás compartiendo también con las personas mucho de ese material musical que tenés. Y ahora vamos primero a lo que nos compete, que es el cine, que va a ir acompañado de la música, porque el episodio de hoy es cine más música con Mario Ferreiro. Y arrancamos hablando, Mario, de cuáles fueron para vos algunas de esas películas que marcaron tendencia acá en Paraguay, porque siempre se habla a nivel mundial, que en Estados Unidos pegó lo que sea, pero nunca hablamos de nuestra historia, qué le gustó a nuestra gente, qué se disfrutó acá en Paraguay. Así que quiero arrancar por ahí. Bueno, es curioso porque en realidad el cine siempre estuvo asociado a la música. Yo siempre suelo explicar que el cine mudo no era tal del todo porque había un pianista en los cines acompañando los movimientos de los actores y actrices. Entonces siempre hubo una banda sonora musical que ilustraba la imagen, que apoyaba, que le daba dramatismo, que le daba un toque de alegría o también, ¿por qué no?, de melancolía. Era yo no llegué a ver eso, pero sí mis padres me comentaban que los pianistas de cine eran artistas de por sí y que acompañaban las escenas. Incluso cada película traía su partitura y ellos acompañaban. No llegué a ver la versión original del cantante de jazz con Al Jolson, que fue una revolución en el mundo, ¿verdad? Y que después se vio también en la versión de Neil Diamond, de Jazz Singer. Y en los años 70 ya hubo un furor de películas musicales muy populares en Paraguay, tanto así que, además de las clásicas que veíamos en repeticiones y que en ciertas temporadas llegaban, comenzaban a aparecer, por ejemplo, óperas rock, como el caso de Tommy, que tengo ahí de fondo de los Who, 1975, o la muy polémica Jesucristo Superstar, que fue una sensación y que incluso tuvo censura porque era una visión de Jesucristo demasiado moderna para la época. Yo me acuerdo de esas dos películas porque estaba en el colegio y las pudimos ver a duras penas, con muchos cortes, había censura, y lo fascinante era que en esas películas por fin podíamos ver a algunos de nuestros ídolos cantando en la película, algo que para nosotros era como ir a un concierto ahora a Asunciónico o al Jockey, ¿verdad? Era la única forma de ver. Y en ese orden también hay que anotar las películas de los Beatles y de Elvis Presley, que fueron para nosotros también maravillosas en su momento y que causaron revuelo cuando llegaron a Paraguay. Mario, de esas películas musicales que estás nombrando, Jesucristo Superstar, la de los Beatles, ¿cuáles, por ejemplo, te gustaron? ¿Cuáles fueron las que más disfrutaste en ese momento, por ejemplo? Bueno, Let It Be fue una sensación. Hay una anécdota con Let It Be en Asunción que el día que se estrenó, tanta la presión de los Beatles maníacos que rompieron las puertas del cine Granados. Más o menos como pasó cuando actuó Ramones en Buenos Aires, ¿verdad? Hubo Uf, una especie de euforia y porque era por fin vamos a ver los Beatles. Yo no llegué a ir al estreno porque era muy jovencito, me fui después a un matiné, pero era de noche y algunos amigos míos, como el caso de Karen Brugada, Oscar Vicente Escabones, Juan Carlos Díaz de Oya, recuerdan el tumulto que se armó porque la gente quería estar en las primeras filas para ver Let It Be. Las otras películas anteriores también llegaron, pero no tenían la fuerza de Let It Be, que era ellos tocando primero en el estudio y después el famoso último concierto en el rooftop ahí del sello de la empresa de los Beatles, ¿no? Entonces, de Apple Records.
Entonces yo creo que también para mí Let It Be fue una experiencia definitiva, por eso está siempre en mi top 10. Y la versión nueva de Get Back que hizo Paul Jackson me parece que es fabulosa porque amplía lo que fue ese encuentro de cuatro genios que se estaban despidiendo, pero que al mismo tiempo lo hacían creando, lo hacían tocando, ensayando. Era como meterse en la sala, en la cocina de los Beatles. Imagínate vos para nosotros lo que era en ese momento. Estamos hablando de más de 50 años atrás. Te quiero hacer una pequeña corrección ahí, Mario. Peter Jackson sería, ¿no? El de El Señor de los Anillos. Claro. Sí, Peter Jackson. Siempre me confundo porque Paul Jackson es un músico de jazz muy querido, no, conocido. Pero sí, Peter Jackson que hace la serie Get Back, que tiene, como vos sabés, más de 6 horas, donde se desmenuza toda la película Let It Be. Le llaman Get Back porque iba a ser el nombre tentativo de esa película. Después decidieron por Let It Be. Y se demuestra también que había mucha fantasía en aquello de las grandes peleas y la supuesta culpabilidad de Yoko en la separación de los Beatles. El tema era mucho más profundo, pero se los ve a ellos en estado de creación absoluto, cosa que no siempre se registra en cine o inclusive ahora que hay tantos recursos en video. ¿Cómo recibió en general la comunidad Beatle Get Back? ¿Cómo percibiste esa recepción? Es una película reciente, pero obviamente Beatles tiene una base de fans gigantesca, un continente prácticamente de gente que ama a los Beatles. ¿Cómo recibieron esa película en general, según lo que pudiste ver, percibir, hablar? Como un aporte de gran valor documental, porque a nosotros nos gusta acudir a fuentes serias. Hay mucha mitomanía también con Beatles, con todo, ¿verdad? En el rock se inventa mucho, hay muchos fake news, entonces esto era muy profundo, muy riguroso y bueno, todos salimos muy contentos de poder ver esto. También hay que reconocer que ocurrió algo interesante en los últimos años, que los grandes directores se han volcado a contar estas historias. No te olvides que Martin Scorsese también ha hecho numerosas películas, recogiendo documentales, compaginando entrevistas, haciéndole justicia a Bob Dylan con el retrato de su gira del 75, también a los Rolling Stones. Hay como una tendencia a revisar la historia del rock, documentar y seguir profundizando el conocimiento respetuoso sobre el aporte cultural que hicieron estos grupos. Entonces, es muy interesante y también hay un nuevo auge de biopics, de películas biográficas que creo que explotó con la de Freddie Mercury, pero ya venía de antes. A mí me gustó mucho la de Johnny Cash, me parece una película excepcional y también disfruté bastante la de Elton John, Rocketman, que quizás como vino muy después, ya inmediatamente después de la de Freddie Mercury, no tuvo el impacto, pero son películas valiosas. Me gustan las documentales como Get Back, pero también las interpretadas, como el caso de estas películas que he nombrado y que algunos califican como biopics o biopics, que son muy útiles. La de Ray Charles también me pareció impecable, un aporte muy importante para entender mejor. Y la de Elvis de Bart Luhrmann también la coloco entre las fundamentales de los últimos años. Justo para ponerme a tono con este episodio, estás nombrando películas relativamente recientes, sobre todo las de Elvis o de Baz Luhrmann, por ejemplo, que tuvo, me parece, buena acogida. Y estábamos hablando hace un par de meses que, bueno, ¿qué otras películas podíamos hablar, Mario? Y sacaste a luz Tango Feroz. Entonces, quiero hablar también acerca de esa película. Yo creo que es muy importante resaltarla porque estamos hablando de una cinta en nuestro idioma, una cinta coproducción argentina-española que me parece tiene mucha importancia también dentro de lo que es la cuestión del cine y música. O sea, no por ser latinoamericana debería de ser apartada. Yo creo que es una película de clase internacional. Totalmente. Creo que Piñero se basa un poco también en la versión de The Doors, justamente, que también con Val Kilmer le hizo justicia a la historia de Jim Morrison. Y
seguro que también Tango Feroz nos impactó porque es una historia muy cercana a nosotros. No te olvides que Tanguito forma parte de esa generación con Lito Nevia, Spinetta y compañía que fundó el rock en español hacia esta zona del mundo, y nosotros tenemos un movimiento de rock que tiene mucha referencia a ese momento. Eso ya también lo viví con los pioneros del rock nacional, y que por suerte también está en una película nacional que me gusta mucho, que es justamente la que se hizo y donde participo brevemente, Sobrevive la música, que recomiendo también. Es un trabajo de mucho valor para nosotros. Y bueno, Sobrevive la música tiene mucha referencia a la época de Tango Feroz. Es cierto, según me dijo Lito Nevia en largas conversaciones que tuve él, que se tuvo que aplicar demasiada fantasía. A él no le gusta eso, y me dijo, se inventaban muchas cosas, se hizo una especie de personaje, pero así funcionan también estas películas. Una cosa es la cinta documental y otra es la que recoge pedazos de una historia y la recrea literariamente. Eso también está permitido e igualmente es válido. Y de mi parte, te digo que yo valoro mucho Tango Feroz, así como estabas diciendo, bueno, retrata una época, a un artista que nos queda, que estuvo muy cerca, porque era un artista argentino, también la escena y todo. Pero hay algo que se desprende de las películas también, es que muchas veces se crean nuevas canciones. Y esas canciones son bastante poderosas para la cultura musical que, bueno, siempre avanza. Hay muchas películas también que suman canciones. O sea, no es solo la película en sí, sino que suman también sus canciones. En este caso, por ejemplo, El amor es más fuerte me parece que es probablemente una de las canciones más representativas de los últimos 30, 40 años más o menos. Sí, vos sabés que esa canción la interpreta Ulises Butrón, que era guitarrista de Spinetta y que era muy joven cuando murió Tanguito. Casi no lo conoció a Tanguito Butrón. Sin embargo, es una canción hermosa que refleja mucho el sentimiento de la película. Y después, claro, hay recreaciones de temas como Presente o El oso de Morris. Es bueno porque combina, como vos decís, canciones antiguas con otras que se hicieron para la película. Eso también es una licencia válida para contar una historia, porque reitero lo que vos mismo decías, no solamente contar la historia de un cantante linealmente, sino que reflejar su época. Es lo que me gustó a mí de la versión de Elvis de Baz Luhrmann, donde ahí entendés finalmente que Elvis se desenvolvió en un ambiente muy represivo, muy conservador, y la revolución que Elvis generó fue hasta sexual, no solamente musical. Entonces, Luhrmann lo explica de una manera magistral porque es un gran director. Quizás hay que decir lo mismo también de la película The Doors, ¿no? Donde se ve que Morrison trasciende lo musical y es un símbolo hasta ahora por algo, ¿no? A mí me gusta que me cuenten la historia que rodea también a la historia de un músico. Y después están otras que son ficciones totalmente, pero que funciona muy bien, como Nace una estrella, que yo la vi originalmente en los 70, había otra versión previa de los 40. Esta que vimos ahora con Lady Gaga es la tercera versión de A Star is Born. Esas son historias ficticias, no pasó eso lineal y concretamente. Los personajes también son de fantasía, pero sin embargo explica muy bien ese infierno creativo, a veces hasta destructivo, por el que pasa un creador del rock o de la música en general. Sí, porque el mundo de la música, cuando lo vivís en la radio, cuando como oyente, es Sí, espectacular. Pero todo lo que muchas veces deben de pasar los artistas, artistas que ni claro. siquiera pudieron escuchar su canción, ya la escribieron, y, bueno, bueno, cosas así, ¿verdad? Es muy Es impresionante cierto. todo lo que se aprende con estas películas que tienen que ver con la música. Y Acá tengo sí, la banda sonora de Nace una estrella con Chris Christopherson y Barbara Streisand. la primera es con Judy Garland, según entiendo. Correcto, correcto. Y esta de los 70 con Christopherson, que era una estrella de la música country rock, y Barbara Streisand, que ya era una estrella del musical de Broadway. Que bueno, nunca había visto ese disco. Si me puedes mostrar por favor de nuevo para verlo ahí. ¿Cómo no? Acá está, es una etapa muy linda.
Wow. Y Muy bien eh, trabajada. sí, sí. Y con Ah, la con el arte película. de tapa. Qué bueno. Maravilloso. Bueno, esto era, para nosotros era como aproximarnos a ese mundo del show business, de los grandes artistas, la vida íntima de ellos, los padecimientos, los sufrimientos. Y después también vinieron otras películas que fueron un poco más livianas, como Fama, pero que nos encantó, porque era la otra parte, 1980 ya, Ahí Fame, está. Alan Parker, gran Sí. director de cine, que recrea la ilusión típica, ¿no? De estar en una escuela de arte y triunfar en el mundo de la música, ¿no? Todos queríamos ser como los de Fama. Esto fue en 1980. Qué bueno, Mario. Una de las películas también que desprendió varios hits musicales, ¿eh? Totalmente, porque era una mezcla también. El clip todavía no estaba muy metido. En TV estaba por comenzar. Sí. Entonces, una de las formas de vender discos también era a través de las bandas sonoras, de los soundtracks de las películas. Y me imagino que por ahí en algún momento en donde se ponían ya las especies de videoclips, bueno, la idea era poner escenas de la película con la canción. Eso era más o menos antes el formato. Eso los Beatles usaron mucho en su momento. Se veían en programas de televisión informativos, de repente clips de Help o de Anochecer un día agitado. ¿Viste esa famosa escena corriendo y que los fans le siguen? Sí, Esa es de la película y se usó muchísimo. Y también de las películas de Elvis, que a mí me gustaban. Muchos le critican a Elvis de que sus películas eran muy ingenuas, pero para nosotros era la única forma de verle al rey del rock and roll, y entonces igual tenían valor, quizás no artístico como cine, pero sí como documento. Y también hay que mencionar esto, que también llega en el 80 y rompe todos los esquemas. The Wall, la famosa tapa con el muro de Pink Floyd. impresionante. Eh, Esto también con las famosas ilustraciones de Gerald Scarfe. Sí. Y esto también es del 80, o sea, estamos hablando de películas de hace 45 años. ¿Y cómo fue esa recepción acá con The Wall? Que no me quiero ni imaginar lo que habrá sido, pero bueno, contame, por favor. Bueno, genial es tu pregunta porque no te olvides que estábamos en dictadura todavía. Sí, Así que imagínate que, por suerte, la dictadura tenía una idea de que el rock era medio una tontería y estaba más preocupada por los comunistas y porque no venga la guerrilla a Paraguay. Entonces, nosotros los rockeros estábamos en la nuestra y podíamos mimetizar más. Pero esta película, de todas maneras, generó censura, hubo cortes, se cortaba. Vos sabés que se cortaba con tijera las películas y se editaba de vuelta. Esa potestad la tenía una dirección de revisión y censura oficial que funcionaba en la Municipalidad de Asunción. Había una señora que era la que decidía si Eduardo podía ver o no ciertas escenas de The uf. Wall o de la película Fama. No sé si es como que la dictadura de repente miraba con más odio a la literatura, capaz. Era como que los libros Claro, parecían más acusatorios que las películas. Bueno, las películas también, pero la música como que estaba ahí, parece. claro. Lo que pasa es que la música y las películas venían de Estados Unidos. Entonces, no había esa desconfianza que había de la literatura latinoamericana, de los discos de música de protesta. Eso sí tenía más persecución. Pero las películas eran como, bueno, los grandes distribuidores. No te olvides que todas estas películas que estamos hablando fueron distribuidas por los grandes estudios de Hollywood. Entonces, era muy difícil prohibirlas. Lo que hacían era cortarlas, censurarlas, mutilarlas, lo cual hoy día, vos te pones a pensar, es como pintarrajear un cuadro de Da Vinci, o sea, tocar una película de Alan Parker, de Ken Russell, es como retocar un dibujo de Picasso. Pero bueno, se hacía, pero igual nosotros queríamos ver aunque sea una parte de la película, con tal de ver 10 minutos ya éramos felices porque nos abría el mundo, Eduardo, en una isla rodeada de tierra, como decía Roa Bastos, y nos daba una sensación de libertad. Esa película Tommy, que te mencioné, que está acá al fondo, Sí. para nosotros fue una revolución porque era una película de Ken Russell con Tina Turner, con Elton John, con Eric Clapton actuando, con Jack Nicholson. Eh, era ver todo ese mundo fascinante de esa libertad exuberante que había en el mundo, menos en Paraguay.
Y sí, me recuerdo Tommy, no la he visto en mucho tiempo, pero realmente hasta a mí, que en ese momento en el que vi la película tenía como 12 años, ya era corrido el año 2000 y pico, me impresionaba la cantidad de recursos visuales y de las libertades, como está diciendo, pero más en el sentido artístico, como la ¿sí? cámara se mueve de un lado a otro, parece que está todo apagado, salen unas luces, arranca a cantar Roger Daltrey, o sea, una película que francamente recomiendo, a pesar de que no la recuerdo más tan bien, pero ya desde ese punto de vista la película Mario impresiona y me imagino lo que habrá sido en los 70. Vos sabés que, entre paréntesis, estuve investigando un poquito antes de esta entrevista y visto que está libre en YouTube. Ah, ya está hasta Está ese libre. punto de que ya se la puede ver en YouTube Sí. también entonces. Así que aquí, aquellos que están viendo el programa pueden verla en YouTube, buscan Tommy The Who, película, y la van a encontrar. Después hay otras, por ejemplo, esta Bette Midler, una gran actriz, cuando hizo The Rose, La Rosa. Esta película para nosotros fue muy importante porque era una biografía no autorizada de Janis Joplin. Lo hizo Bette Midler, no nombran a Janis, pero es un poco lo que le pasó a ella, incluyendo su deceso muy jovencita, ella es del Club de los 27, ¿no? Sí. Después ya hubo películas biográficas y todo de Janis, pero esta fue muy importante porque además Bette Midler es una gran cantante y es una gran actriz. Les recomiendo también The Rose, que tiene una banda sonora hermosa. Se hicieron canciones nuevas, ahí te lo que vos decías también antes. No se usó el repertorio de Janis, no habrán tenido permiso. Entonces crearon canciones nuevas y la verdad que funcionó muy bien la película. Y más tarde ya hay películas que son excusas para ver a nuestras estrellas como The Bodyguard, que no es una gran película, pero que hasta ahora fascina verla a Whitney Houston en su mejor momento, cantando 4 o 5 temas en esa película, lo que ya era suficiente para perpetuarla, ¿no? Y estaba acompañada de probablemente el actor más deseado de ese momento. Creo que ese mix entre música y cine se hizo muy bien porque Kevin Costner en ese momento en los 90 estaba on fire, como se dice, era el actor Claro, más deseado. sí, Hollywood tiene esas cosas, siempre acierta porque habrán elegido de muchos, habrán dicho, este es. Y hay un detalle curioso, Bodyguard está entre las 2 o 3 bandas sonoras más vendidas de la historia del cine. La película no tuvo premios, la película tuvo una buena recaudación, pero la banda sonora está en el top 5 de los soundtracks más vendidos de la historia del cine, porque Whitney también está en su mejor momento. Qué buen dato ese, Mario, porque nunca me puse a pensar cuáles fueron algunas de las más vendidas. Nosotros las escuchábamos, pero no tenemos como esa base de datos de cuál pudo haber vendido más. Acá, por ejemplo, yo traje también un par de títulos A para ver, ir repasando. Por sí. ejemplo, este es un clásico también, el nombre también es igual al del disco, era Purple Rain de Prince. Sí, Acá en CD tengo. una belleza. Muy interesante esta película. Yo no le tenía Sí, tanta fe porque pensaba que tal vez iba a ser muy musical, que no... Bastante rimbombante propio de Prince, ese estilo, pero me encontré con una historia dramática que estaba interesante porque lo toman a Prince, o sea, en esta película él no es precisamente Prince, ¿verdad? Es un artista que correcto. está tratando de crecer y bueno, su padre es el principal antagonista que no lo deja crecer. No sé Mm. si qué recuerdo tener esta película, Mario. Una película Vos importantísima. sabés que, claro, esta llegó en VHS para nosotros. Me acuerdo hasta hoy cuando llegó, yo tenía una disquería llamada Lennon Record Shop y estábamos esperando porque ya hubo una época en que no venían películas, no solamente musicales, venían muy atrasadas las películas. La gente iba a Buenos Aires a ver los estrenos. Hubo una etapa muy, muy pobre en el cine en Paraguay, después por suerte se recuperó. Entonces conseguimos el VHS original, hicimos una sesión para verla con gente en la casa de discos que yo tenía y todos quedamos impactados. ¿Sabes cómo funciona Purple Rain? Como 8 millas de Eminem. Medio tiene cuenta una historia que es de él, que sin ser él precisamente, pero sí la mamá, la relación con los padres, lo difícil que es llegar para un artista emergente.
más si es disruptivo. A mí me gusta mucho también ese tipo de películas, esa especie de desafío a las adversidades y llegar a pesar de todo. Y Prince es hoy por hoy, aunque se haya ido ya hace muchos años, al lado de Bowie, otro gran cinéfilo, quizás uno de los mayores genios de la historia de la música moderna. Y que hay algo importante también en Purple Rain que estás hablando de esa cuestión de desarrollar. Voy a contar mi historia sin dar mi nombre, más o menos. Claro, Y, sí, y que el momento cumbre de esta película es con la canción del mismo nombre, Purple Rain. Y bueno, es para mí, en lo que pude ver de películas musicales, para mí uno de los momentos más mágicos de en donde el cine y la música se conjugan, pero de una forma excepcional. sí, vos sabés que no es fácil eso. Alguna gente, Eduardo, le tiene miedo a los musicales, porque dicen, me aburre que comience a cantar el actor. Yo, sin embargo, vengo de ese mundo, siempre me gustó, desde My Fair Lady, desde aquellas películas de clásica de los 60, y hay que perderle el miedo. Qué sé yo, a mí no me disgustó lo que hizo Evita, Madonna con Evita, me gustó, pero el público no la aceptó mucho, me gustó. Y últimamente La La Land, por ejemplo, me encantó también. Me encantó cómo estaba encarada. Viste que hay diálogos y después música cantada. Y el que rompió todos los esquemas fue Woody Allen cuando le llevó a varios actores que no eran cantantes a cantar en Everybody Says I Love You, creo que se llama. Todos dicen te Sí. amo. Donde hasta Julia Roberts canta, ¿verdad? Eso también es una fórmula de Hollywood. Porque hay que recordar, Eduardo, que todos estos actores de Hollywood, todos pasaron también por una academia de canto. Para llegar hasta donde llegaron, tienen que saber bailar, cantar y actuar. Entonces, también es interesante cuando se les hace cantar, aunque no sean cantantes profesionales. Me gusta. Lo que pasó también con la de Dylan, ¿no? Con Un Perfecto Desconocido. Me gustó ese desafío que tomó el ahora polémico Timothy Chalamet. Son desafíos artísticos, Mario, porque, por ejemplo, ¿qué se hace en las películas de acción? Se le hace aprender artes marciales a un actor. Sí, O, qué sé yo, a manejar armas. Bueno, un claro. montón de desafíos físicos, pero en muchas oportunidades la parte actoral se ve con ese desafío también de cantar. Yo creo que es muy, muy importante eso de mencionar que muchas veces toman también el simple hecho de cambiar de aspecto, de ser un poco más excedidos de peso, otra vez de bajar de peso. Pero bueno, ese lado musical es muy fascinante también del cine. Y ahora tengo otro título A para ver, compartir contigo y después me mostrás si con mucho tenés algunas tapas más por ahí. Acá tengo probablemente una de las bandas sonoras más conocidas también, que es la de Blade Runner de Vangelis, que ha sido objeto de mucho culto también esta película, sí. porque aparte tiene dos versiones el film, y bueno, un título esencial también para todos aquellos que deseen de coleccionar bandas sonoras, Mario. Sí, es una banda sonora impecable. Hay que contar también eso, Eduardo, que Vangelis contribuyó a muchísimas películas. Carrozas de Fuego también es de él. Blade Runner, que es una de las mejores películas que para mí se hicieron en materia de, sobre todo de un género que pretende vislumbrar el futuro, ¿no? Que yo no soy un fanático, pero tengo que reconocer que esas películas también siempre dejan bandas sonoras extraordinarias. Está lo que hizo John Williams con Star Wars, ¿verdad? Está lo que hizo el propio Hans Zimmer también con varias películas de ese estilo. Últimamente están trabajando músicos más jóvenes también. Y siempre la ciencia ficción y la película que adelanta el futuro tiene bandas sonoras fabulosas. Y esas son las mejores. Más ya que la película también es buena. No te olvides que también se hizo una versión nueva de Metrópoli musicalizada, aquella ¿Cierto? película clásica, mudo. Y también nos olvidamos de mencionar que hubo en el fin de los 70 un auge de películas que promocionaban el baile, como el caso de Saturday Night Fever, donde explota Travolta, y de Grease con Travolta y Olivia Newton-John. Dos de las muchas, porque en realidad después vino Gracias a Dios el viernes, hasta Dirty Dancing, hay
un género de película musical, pero que sobre todo destaca la coreografía. All That Jazz para mí es una obra maestra, les recomiendo a todos. Una película bellísima con una música extraordinaria y con mucha baile. O sea, ahí hay otra vertiente también interesante, que es ver películas para ver bailar a grandes bailarines con grandes coreografías. Y estabas mencionando eso del baile y bueno, hay dos títulos importantísimos que comienzan con F de los 80 que son Footloose y Flashdance, que son las dos películas que además del baile trajeron canciones súper importantes. Sí, increíble, ¿no? Cómo esas dos películas quedaban en el imaginario hasta tal punto de que hasta hoy, en las fiestas retro que yo hago, no pueden faltar. Y si están apoyadas por el video en pantalla, mejor, porque la gente es como que revive tanto la famosa escena de Flashdance, donde ella se pone frente a un jurado para que la califiquen, y también los bailes que hizo haciendo temas como Maniac, por ejemplo, y otros. Y bueno, Footloose es un clásico que hace Kenny Loggins, y hubo toda una tendencia de ese tipo de películas que fueron muy populares, y Dirty Dancing, que también marca una época inolvidable para la gente. Es interesante cómo esas películas no solamente se quedaban con el tema de que sean buenas películas para pasar un buen tiempo, sino que generaron moda, formas de vestirse, pasos de baile. Vos poner un tema de Bee Gees y la gente sale, hace el mismo pasito de Travolta Uh, de hace 45 años. ¿Entendés? Y en los colegios, hasta ahora, en las Olimpiadas, en las competiciones, se baila Grease. sí, que es probablemente una de las más representativas de ese género porque está luqueado, como decías, la coreografía, los miles de elementos que tienen esta clase de películas. ¿Y qué tenés ahí, Mario? Otra cosa para mostrarnos de otras tapas maravillosas Mira, de tu colección. esta muy buena, Woodstock, que ganó el año 1970 mejor documental, el Oscar, y que tiene una banda sonora extraordinaria, Tres días de paz y amor, que fue el famoso festival en 1969 en las afueras de la ciudad de Nueva York, que más allá de un festival y su correspondiente documental, que tiene más de 3 horas, representa también una era muy importante, Eduardo, porque era el final de la guerra de Vietnam. Estados Unidos estaba en la parte final de esa confrontación, y la gente pedía que termine la guerra. Y Woodstock fue una gran manifestación en ese sentido también. Tanto es lo que se recogió en ese festival que hay 2 volúmenes, y es todo documental. Esto se publicó un año después del festival, Sí, 1970, eh, y hasta hoy es la gran referencia a lo que son miles de festivales después de esto, hasta ahora, ¿no? Pero cada vez que sale algo extraordinario decimos, este fue nuestro Woodstock. Por ejemplo, Rock Summer, cuando hicimos en el 88, dijimos, este fue nuestro Woodstock. Hasta barro hubo, o sea, queríamos parecernos a lo que fue la Nación del Amor, como se le llamaba, Woodstock, un festival donde la gente convivió 3 días y donde tocaron todos los grandes grupos de la época. Este es un disco que yo también quiero mucho porque están ahí las grabaciones de Jimi Hendrix, de Janis Joplin, de Santana, de todos los mejores de la época, y representa muy bien esa explosión mundial del fenómeno hippie y también de la contracultura. y también es el momento cumbre en donde los jóvenes son parte de la celebración musical. Antes como que no había mucha música para jóvenes o era muy poco, qué sé yo, estamos hablando de los finales de los 60. Eran Sí, toda música un poco, no quiero decir cuadrada, pero muy de salón. claro. Y este festival fue como que, bueno, cantemos al aire libre, ya hay que Sí, celebrar toda la convivencia, la juventud, descontrolarse claro. si es necesario, pero bueno, celebrar eso. Vos sabés que la ópera rock Hair fue muy popular en ese momento, y aquí nos llegó primero como obra de teatro que se puso en escena en Buenos Aires, y después de muchos años se hizo la película. La hizo Milos Forman, otro gran Sí. director. Había hecho también aquella Atrapado sin salida, una cantidad de películas muy famosas. Y todos fuimos al cine a ver de vuelta Hair. Conocíamos la banda sonora, se había hecho unas nuevas versiones de los grandes clásicos,
y también funcionó como vos decís, como una demostración de esa época. Y las películas anteriores, no te olvides que Hollywood tiene una gran tradición de musicales que trae de Broadway, del teatro al cine. Es cierto, un poco edulcoradas, de salón, como bien decías vos, pero también muy bien hechas. O sea, ese es el tema. Los americanos ya venían con una tradición del musical que les permitió fácilmente pasar de esa música al rock y hoy día a cualquier estilo, al hip hop. Hay películas de hip hop, como vos sabés. Sí. Así que fue buena esa transición porque ya tenían la base cultural para hacerlo. Y yendo a Rock Summer, como estabas diciendo, Mario, que fue una celebración total, ¿existe, decís que podría haber un material audiovisual que de repente podría posibilitar hacer un documental sobre eso o hay muy poco sobre eso? Bueno, ahí tocaste un tema que es muy delicado porque tenemos poca tradición de memoria audiovisual en Paraguay. Como vos sabés, cuesta muchísimo recuperar materiales, se perdió mucho. Todo esto se grababa en un formato que desapareció, que era el UMATIC, Sí. eran unas cintas grandes, que además rápidamente pierden calidad porque al humedecerse ya se arruinan. Y para más, antes se grababa encima de esos cassettes. Eran cassettes enormes. Después pasamos al Betamax. Eh, Algo se recuperó, pero no tenemos la totalidad. Fueron casi 14 horas de música Rock Summer. Imagínate el tesoro que hubiésemos tenido. Hace poco apareció algo de Soda que no estaba, que produjo un tumulto en Argentina porque era un material impecable de Soda, uno o dos temas, de un muchacho que grabó en VHS en su casa y bueno, lo publicó en YouTube y eso fue muy llamativo. Todo hay que reconstruir así, medio como un trabajo casi, digamos, de lupa, que hay que comenzar a revisar archivos, de fotos también, ahora se pueden hacer, como se ve, animaciones, hay que hacer todavía mucho, pero yo tengo la esperanza que vamos a ir avanzando y que vamos a ir encontrando más material. Por eso mencioné Sobrevive la Música, que parece una iniciativa fabulosa, pero nos hace falta seguir juntando material. Pilsen Rock también grabó casi todos los festivales, eso sí ya hay en formato DVD, por suerte, pero es una tarea pendiente y ojalá que tengamos hasta una serie, ¿no? Como Rompan Todos, la serie aquella que hicieron Gustavo Santaolalla y compañía, retratando el rock en español y que se pasó por Netflix con bastante polémica, pero de mucho valor. ¿Y tenés tu crédito cinematográfico, Mario, como actor, como aparición cinematográfica, como estabas diciendo en Sobrevive la Música? Porque ahí ya tenés para tu récord, como se dice, otras cosas más, ¿verdad? De las tantas que ya has Vos sabés hecho. que actué ya en dos películas musicales. Una es esa y otra que recomiendo que se llama La Sinfonía de los Basureros, de Landfill Harmony o Symphony, no me acuerdo bien el inglés, que retrata la historia de la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura. Ahí también me pidieron la autorización para usar Ah, la presentación del primer show de ellos. Yo estaba ahí y bueno, fui el presentador y ellos querían comenzar la película con eso y bueno, sale mi voz y creo que salgo yo ahí en la grabación casera, que es la que va a servir, esa película de Landfill Symphony, va a servir como base del musical de Broadway que está preparando Gloria Estefan. mira, vos, qué buena información. No estaba enterado. Sí. Qué bueno, qué bueno. Así que de a poco vamos retratando. Yo tengo esperanza, como te digo, de que podamos registrar eso que es tan importante. Y por qué no también con nuestras músicas folclóricas. Hubo un intento con Agustín Barrio Mangoré, quizás no fue lo deseado, pero yo siempre parto de la base, Eduardo, que hay que seguir haciendo. No tanto quejarnos, sino que hacer. Y si no te gusta lo que hizo el otro, hace vos tu versión. Entonces, pero sigamos construyendo. Sí, porque, por ejemplo, viendo Sobrevive la Música, me impresionó la cantidad de cosas. Primero que uno puede aprender y luego fue la cantidad de imágenes que yo nunca había visto del rock paraguayo. Incluso creo que hay, por ejemplo, imágenes de una sesión de Deliverance, una sesión de fotos. Y ahí después, o sea, están las fotos y llegó a aparecer un video de un backstage de esa misma sesión. O sea, eso es algo muy raro ver archivos de los 90, de los 60 en una película paraguaya. Y como estaba diciendo, te guste o no, bueno, se discuten con los amigos, ahí escribiendo en Facebook un Claro. poquito, pero no se puede negar la importancia de retratar lo nuestro, lo que hicimos.
Claro, y lo que sí es muy valioso porque no había en ese momento la cámara del celular, o sea, este aparatito Mm. todavía no estaba, entonces era tener una Super 8, era tener una camarita con VHS, o quizás justo tuvo la televisión y registró una parte, así que eso es lo que seguimos buscando y aunque no crea, sigue apareciendo. Así que estamos también en esa tarea, estimado Eduardo, y ojalá que podamos construir o reconstruir más historias. Sé que esta película nueva de Marcelo Martinezzi, Narciso. Narciso, que se estrena ahora en pocos días más, también tiene una vinculación musical. A mí Marcelo me llamó y me hizo algunas consultas porque un poco la historia de Bernardo Aranda tiene que ver también con la llegada del rock and roll a Paraguay. Y él, Bernardo, era un animador, locutor, así como fuimos nosotros después, que creo que se destacaba porque bailaba muy bien. Entonces, gran parte del soundtrack va a tener música de rock de la época y también va a reflejar lo que fue el impacto de la llegada del rock a un país absolutamente aislado de todo en los años 50, principios de los 60. Así que te das cuenta que siempre, y yo celebro que también Siete Cajas, Leal y otras películas que he visto, todas tuvieron bandas sonoras ya de grupos paraguayos. Eso me encantó porque también es una forma de promocionar nuestra música y unirla en el relato con lo que se quiere retratar, que es una época de la historia del Paraguay, de la historia de nuestra cultura, ¿no? Y mira que estás diciendo eso y por ejemplo, Huye Hermano de Revolver ya es un clásico, ya se considera un clásico, Exacto, lo ponen en cualquier emisora, ya sea una emisora medio tropical sí, como rockera, o sea, ya quedó ese tema. exacto. Así como se vincula, hay que aprender porque Hollywood lo hizo así y hasta ahora funciona así. Reconozcamos de que uno de alguna forma busca. Pulp Fiction es una gran película, estaría entre las más importantes que vimos en nuestra vida, pero además Pulp Fiction, toda su música es fabulosa, es atractiva, como casi todas las películas de Tarantino, ¿no? Hasta uno puede escuchar Tarantino a través de esa música. Sí, es fascinante, fascinante porque como hablábamos en el primer episodio que recomiendo muchísimo si por ahí están por YouTube, ya habíamos hecho con Mario un episodio del podcast, en este caso era de Cinema Dreamers SL, que es la página de Instagram que tengo, en donde suelo subir también varias cosas de cine y les recomiendo que sigan. Además, por supuesto, del canal de YouTube de Educanal, Educanal Paraguay, donde van a poder este programa nuevamente. Y que hablábamos de eso con Mario, que por ejemplo Quentin Tarantino saca una rocola vieja de un bar para darle pie, forma a sus películas y son canciones en muchos casos desconocidas también, Mario, que son temas de los 60, algunos sí revividos, pero varios se comentan ahí en YouTube, por ejemplo, que no lo conocían hasta que Tarantino los puso. Sí, es fabuloso porque hasta creó una especie de subestilo, ¿no? Temas surfer de los años 60, instrumentales, como la famosa apertura de Pulp Fiction. Después muchos artistas soul, él por lo visto escuchaba mucho soul, tanto en Reservoir Dogs como en Pulp Fiction aparecen varios. Dusty Springfield, una cantante soul británica tipo Amy Winehouse, pero de los 60. Aparecen cosas, George Baker Selection con un tema llamado Pequeño Bolso Verde. Sí. Es fabuloso lo que hizo Tarantino con la música, pero esto no es nuevo tampoco, obviamente, ¿no? Nosotros vimos en los años 70 otra hermosa película que se llama American Graffiti, donde está George Lucas, antes de meterse toda la historia de que tanto dinero y fama le dio con Star Wars. Lucas hizo una película fabulosa llamada American Graffiti, que en realidad era una excusa para homenajear la música de su época, principalmente los años 50. Las bandas sonoras, porque son como 5 discos, y son un disco triple, después un doble, son impecables y ahí vas desde Chuck Berry hasta Little Richard, pasando por todos los grandes rockeros de los años 50. Y es una forma también de contar esa historia con imágenes, pero también con música. Hay, por ejemplo, una de las partes de American Graffiti que más me pegaron, no sé, porque, como estás diciendo, mucho rockabilly, hay Sí, ese estilo, pero de repente en un momento suena Green Onions de Booker sí, T. Hay una parte, por ejemplo, esa siempre me sí, acuerdo que me sorprendió. Una película que
Tiene mucha vinculación con la música, como estabas diciendo. No para de sonar música en la película. Es increíble. Pero No para. obviamente con Sí. un propósito muy artístico, ¿verdad? Sí, a mí me encantó por eso, porque era como escuchar una banda sonora interminable. De hecho, también nos olvidamos de Clint Eastwood, otro que le ha hecho mucha justicia a la música, se inclinó más al jazz, pero también al soul. No te olvides que Round Midnight es una gran película Sí, que también todos los jazzistas admiraron. Yo la considero una obra maestra. Y hay una Jersey Boys que refleja también una etapa de los 60 de los grupos vocales norteamericanos, italoamericanos. Ahí está un cuarteto muy famoso, de Four Seasons creo que es, sí. la historia de Frankie Valli. No olvidemos que Clint Eastwood es músico también, toca muy bien el piano, ha hecho documentales de blues, es un estudioso del tema, así duro como lo ves y viniendo del mundo de los western, sin embargo un hombre muy sensible que ha hecho grandes películas musicales también. No sé si Around Midnight es de Clint Eastwood. No me acuerdo bien, para qué te voy Ajá, a mentir. Pero la que es de jazz de Clint Eastwood es Bird, la de Charlie Parker. correcto. Ahí sí, tenés razón. Round Midnight que es un poco la historia más de Dexter Gordon y Beer, que es la historia de Charlie Parker. La de Parker es la que hizo el gran Clint Eastwood. La otra es muy buena también, entre paréntesis. Y Sí, Jersey Boys, donde está la historia. ¿Por qué cuenta el Jersey Boys la historia de los Four Seasons y de Frankie Valli? Porque él es también de esa zona y él vivió esa época del nacimiento de los famosos. Y después está The Wonders, por ejemplo, una película rarísima porque es casi una especie de divertimento. ¿Qué hace de Wonders? The Wonders nunca existieron. La gente cree que el grupo de Wonders existió. No, The Wonders refleja la locura que fue Estados Unidos cuando llegan los Beatles. Se reprodujeron miles de grupos juveniles que tuvieron un éxito y que tuvieron un verano de fama. Pero fue una época hermosa. Entonces, The Wonders que tiene ese tema que tanto se pone en radio, las cosas que tú haces, sí. eh, Así se y que llamaba esa Tom Hanks, película. La película se llama así, That Thing You Do, y también la canción. sí, exacto, y el grupo de Wonders, y ahí está Tom Hanks también. Te das cuenta que es tan fuerte la influencia de esa época del rock que generó decenas de películas de muy buena calidad, y sin contar las bandas sonoras, que de hecho son para un capítulo aparte, películas donde no hay canto, pero sí la banda sonora es fundamental. Claro, claro. ¿Tenés alguna etapa más, Mario, ahí para mostrarnos? ¿Algún disco más? Bueno, acá me parece que ya me quedé sin mis tapas, pero de todas Sí, maneras, buscame una más si tenés a mano. Por ahí, ¿verdad? elegí las tres. Ah, y acá tengo justamente, espera que dame tiempo que voy a manobrar acá. Mientras tanto, creo que nos Sí. olvidamos también de algo muy importante, que es las películas que también musicales hicieron homenaje a la música clásica. Entre las predilectas para mí, Amadeus, Sí, que es una de de las Milo mejores. Forman también, el director checo. De Milo Forman también. Esa hay que ver. Esa te gusta o no la música clásica. Ahí entendés y salí fanático de Mozart. O Amada Inmortal con Gary Oldman, con la historia trágica de Ludwig van Beethoven, que yo recomiendo también, una hermosísima película. Acá tengo otra, de otro de mis ídolos. Esto es una documental sobre Miles Davis, se llama Miles Ahead. La banda sonora es excepcional. No se encuentra esto lastimosamente en ninguna plataforma, pero por ahí se puede conseguir todavía en formato DVD o seguramente de esos sistemas on demand, donde Sí, uno compra, pretende la película y puede bajarla, ¿no? Esta sí. es excepcional, ¿eh? Es una película actuada y que mezcla con retazos documentales. Acá está. Ah, ya, ya. Es el mismo actor que hizo Hotel Ruanda. Don Cheadle. Exactamente. Gracias por ayudarme, Eduardo, porque mi memoria no juega ya tanto. Sí. Pero sí, esa película la recomiendo. Y por acá tengo la de Dexter Gordon con Round Midnight. A mí me gusta mucho el jazz y también, por suerte, está la de Chet Baker también, que también es otra historia fabulosa. El jazz tiene muchos héroes muy trágicos, por lo tanto también va a seguir siendo objeto de muchas películas muy buenas. Así mismo, Mario. Yo tengo dos plaquitas más acá para A ver, mostrar, como mostrame. justo estabas mencionando. Aquí tengo el Vangelis Themes, que es
un gran volumen en donde pueden disfrutar de todas las canciones que hizo Vangelis para películas, por lo menos los singles más importantes. Acá doy vuelta y pueden ver que hay una lista importantísima de canciones, donde está Carroza de Fuego, justo es la última que suena. Hay también está también de la película Desaparecido, por ejemplo, de Sí, otras también. Missing. Sí, Amazing, que es impresionante. Realmente este disco tiene 14 canciones, así que pueden buscarlo. Creo que en vinilo cultural lo van a encontrar siempre este disco. Yo lo traje ahí, por ejemplo, y suelo ver que hay siempre algunas copias. Es un título importantísimo acá. Justo te invito también, Mario, a que puedas escuchar el episodio en YouTube que hice con un amigo sobre esta película, El último gran héroe, con Arnold Schwarzenegger. Mira vos. Sí, acá tiene una lista de artistas muy rockeros, a excepción de Cypress Hill, ¿verdad? Pero bueno, tiene a AC/DC, Alice in Chains, ahí estamos leyendo un poquito de eso. Megadeth, bueno, y por ejemplo, la canción, justo ahora que estamos en esta vorágine AC/DC, por ejemplo, la canción Big Gun, esa Sí, es exclusiva de la película, según entiendo. Big Gun. Muy buena sí, canción. claro. Muy buena canción. Creo que una de las mejores de AC/DC también. Y bueno, creo que también Angry Again de Megadeth. Otra canción que está ahí como exclusiva de la película. Y Te Mario, tiro dos últimas. Te tiro dos últimas. ¿Se dale, parece? dale. Acá está de los años 60, un hombre y una mujer. Qué película, El ¿eh? Lelouch, una Sí, hermosísima banda sonora, una película de culto. Claude Lelouch, 1966, ganador del Festival de Cannes. Y aquí están las famosas versiones de Samba Sarabá y otras canciones que venían del Bossa Nova y lo cantó Pierre Barrou, que también actúa en la película con Jean-Louis Trintignant y compañía. Esta película es hermosa, después tuvo una versión más nueva, pero esta original es bellísima. Y esta sí te va a impactar también, porque es la versión musical del Mago de Oz, con Michael ah, Jackson. Ahí está. Y sí, está Diana Ross sí. acá. Hermosísima película. Richard Pryor también actúa, gran comediante americano, totalmente musical. Esta la fuimos a ver y mucha gente no entendía porque era un concepto. No te olvides que esta película la hizo también Judy Garland en su Sí, momento. sí. Así Fantástico el arte que de tapa. El arte de tapa es sí, brutal. fíjate lo que es cómo acá está mejor, se le ve mejor a Diana ya. Con todos los personajes del Mago de Oz, que es uno de los relatos más fantásticos. La producción de Quincy Jones, que también ha hecho grandes bandas sonoras como El color púrpura, por ejemplo, Sí. y muchas de las películas que destacan o que realzan el aporte afroamericano en la música y la historia de Estados Unidos. Y ya un poco redondeando eso, estamos todos ansiosos para ver la película biográfica de Michael Jackson. Sí, está golpeando las puertas del estreno la peli de Michael Sí. Jackson. Así que, Ya hubo un adelanto, ya hay un trailer. El sobrino de él, el hijo de uno de sus hermanos, hace de Michael y parece que va a ser buena. Porque ese es otro tema que no hablamos, Eduardo. No toda biopic es buena. A veces, lastimosamente, no se sí, logra. Me pasó con la de Bob Marley, por ejemplo. ya. ¿Qué le diste de malo a esa? ¿O qué te pareció? Me pareció que no eran buenas las actuaciones y que no se logró penetrar en el espíritu profundo de Marley, que de hecho no es luego fácil porque otra cultura, Rastafari, hay que entender ese fenómeno social y político de Jamaica. Para Hollywood no es fácil decodificar eso. Por eso quizás hay películas que tienen que hacerse en el origen del artista y no tanto en un estudio de Hollywood. Por eso El secreto de sus ojos funcionó en Argentina, pero no como versión norteamericana, ¿verdad? Sí. No es tan fácil esa traspolación. Por lo tanto, quizá hay que esperar una película jamaiquina de Marley, así como alguna vez tenemos que hacer la película de Paraná o de los héroes de la música nacional, ¿no? Y mira que, por ejemplo, nos estábamos olvidando, ya que seguro vamos a tener más programas contigo, Mario, pues
Claro, fascinante, en serio, todo lo que hay que hablar. no, pues, te Y agradezco. gracias a vos, en serio. Y, por ejemplo, Michael Jackson, que vos estabas hablando de la biopic, Michael Jackson fue el que llevó el videoclip en su estado más puro a la producción, a hacerlo masivo, porque Thriller, recordemos que es un corto de 16 minutos, ¿no? Exactamente, y que se vendió en VHS, uno compraba la película de Thriller, o sea, toda la actuación previa, el tema. Antes se vendía mucho el making of también, uno podía saber cómo se hizo. Creo que hizo Landis, no estoy seguro, Sí, John Landis. eh, John Landis. Entonces, uno sabía que era un director de cine contratado para un videoclip, por lo tanto no se conformaba con ver un ratito. Y bueno, tuvo la genialidad, Michael y su equipo de producción, de promocionarlo como un cortometraje prácticamente. Perfecto, Mario. Es algo que sí o sí teníamos que acordarnos, pues Thriller es parte muy importante tanto de la historia de la música como del cine, a pesar de que es un cortometraje, pero la producción, todo lo que se llevó para hacerlo grande fue gracias a un lenguaje cinematográfico, de producción y todo eso. Pero Y Eduardo, sí, además el impacto cultural, porque hasta ahora vos sabés que ahí, acá ya se hizo creo que una vez, en el mundo se dedica un día a hacer thriller en la calle. Se va la gente maquillada, se va vestida y reproducen esos minutos de John Landis. Es un fenómeno mundial. Ahí te das cuenta que ya no es nomás una canción o un cortometraje, sino que es algo que influyó en la cultura, que es la famosa coreografía de Thriller, quizás una de las más notables que se hicieron en la historia de la música y el cine. sí, totalmente, porque tiene primero ese ambiente de terror. Bueno, durante Mm. todo el corto hay un ambiente de terror, pero después se viene el baile. Bueno, uno como que se olvida que es tan terrorífico, empieza a verlo. Es una mezcla fantástica. Yo quiero cerrar, Mario. Sé que tendrás alguna ahí bajo la manga, como se dice, una película recomendada para los televidentes, para los amigos que están siguiendo la página, bueno, este episodio. Una película Claro. cualquiera que te gustaría recomendar. Y bueno, lo que pasa es que no puedo irme muy lejos. Ya sabes que yo con los Beatles tengo un tema de, Sí, de- de compromiso y yo siempre elijo Let It Be. Como comenzaba esta charla, para nosotros Let It Be fue un antes y un después. Y esta película, si la ven en la original, igual, y si ven la versión de Peter Jackson, mejor, pero explica muy bien por qué Beatles sigue siendo un tema hoy día después de tantos años de su separación. Michael Leeson Hawke se llama el director, fue muy inteligente porque en vez de tratar de hacer actuar a los Beatles como hizo antes Lester en las películas más infantiles, más juveniles de los Beatles, sí. dejó que sean ellos mismos, inclusive con sus pequeñas peleas, con sus bromas, con su humor británico, pero sobre todo es fabuloso ver a esos genios en la cocina trabajando. Es como si hubieras tenido en su momento la posibilidad de meter una cámara en el estudio de Wolfgang Amadeus Mozart o del propio Beethoven en su estudio mientras en Viena preparaban los grandes conciertos. Ese es el mérito de Let It Be. Véanlo en cualquier formato, creo que también hasta se puede ver en las plataformas todavía, pero es una experiencia fabulosa y te explica claramente por qué Beatles seguirá siendo un fenómeno por tantos años. Muchísimas gracias, Mario, por haber compartido aquí en Cinema de Canal. Espero tenerte pronto también acá por el estudio. Sería un honor. La verdad que una charla fantástica con todo el bagaje de conocimiento, de pasión también que tenés hacia el cine, hacia la música. Presentaste los Oscars. O sea, tenés un acercamiento muy importante, muy fuerte también hacia el cine. Eso es muy valioso que puedas compartirlo aquí con nosotros. Gracias, Eduardo. Te das cuenta que disfruto igual que vos y espero que la gente está viendo también. Ahora que dijiste los Oscars, me acuerdo de la emoción cuando Antonio Banderas cantó el tema de Jorge Drexler al otro lado del río. Sí, Yo era el conductor y como no le dejaban cantar a Drexler, cantó Antonio Banderas con Santana y Drexler cuando recibió la estatuilla lo cantó a capela, ¿te acordás? sí, Esos momentos los vivimos y después me pasa algo al despedirme que
digo, ay, no hablé de La Bamba, la historia de Richie Valens, no hablé de tal película. Bueno, ya habrán otra oportunidad para seguir hablando. Muchísimas gracias, Mario. De esta forma entonces me despido. Muchísimas gracias. Muy bien, de esta manera compartimos con Mario Ferreiro, periodista, DJ, un importantísimo referente de este mundo musical y como estábamos hablando también de la presentación de los Oscars, donde muchos años estuvo haciéndolo por televisión. Así que muchísimas gracias nuevamente a Mario por haber compartido con nosotros. Y bueno, este y los demás programas de Cinema Educanal los pueden ver en YouTube, en el canal Educanal Paraguay. Se suscriben ahí y van a llegarles todas las notificaciones de los muchos programas que tenemos en Educanal y van a poder revivir, por supuesto, los de Cinema Educanal. También pueden seguir la página de Instagram Cinema Dreamers SL, que es el proyecto original en donde estamos haciendo hace mucho tiempo podcast y publicaciones sobre cine, y este proyecto ahora se lleva a la pantalla de televisión e internet gracias a Educanal. Así que no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias por el apoyo de siempre y nos encontraremos en una próxima edición de Cinema Educanal.